Hola a todos y todas, soy Shorts Music y bienvenidos a un nuevo video nuevamente. Ponerle punto y final a un proyecto siempre será difícil, sobre todo si ese proyecto funciona bastante bien, una fórmula que no tenía que cambiar en nada, porque dicha fórmula ofrecía algo brutal. Héroes del Silencio para 1995 era una banda recontra popular, con una proyección a futuro brutal, lo tenía todo. Siempre será difícil hablar del tema separación de los héroes, porque para los verdaderos fans fue un adiós inesperado, como en tantas bandas suele pasar. Las discrepancias creativas entre integrantes fueron el detonante de la separación, ya que se dice que Bunbury y Juan tenían los denominados roces creativos, que eventualmente llevaron a peleas y diferencias personales irreparables entre ellos. En pocas palabras, los tipos no se aguantaban, y Bunbury y compañía buscaron alguna ruta de solución, un plan de contingencia, cómo se podía solucionar esto, que al final no se llegó a ningún acuerdo y los únicos que perdieron fueron los verdaderos fans. Con esta breve introducción me gustaría hablar de la carrera solista de Enrique Bunbury y su primer disco como solista, titulado Radical Sonora. Pero antes debo hacer un poco de historia. Resulta que Enrique, para la gira de Avalancha, llevaba tiempo preparando en secreto, claro, lo que sería un nuevo disco, pero en este caso no tenía planeado lanzarlo con Héroes. La cosa que Enrique aprovechaba cualquier momento de la gira de Avalancha, la cual fue la última con la banda, para componer y desarrollar algunas de las canciones que terminaron formando parte del álbum Radical Sonora, que su principal propósito fue ser rupturista y experimental. En otras palabras, a Enrique ya no le interesaba seguir haciendo el rock de Héroes del Silencio, ahora el tipo era dueño de su propio destino, podía explorar otros mundos, otras sensaciones, otros retos, o sea, era libre para cagarla o pegarla. En su debut en solitario, Bunbury decidió acercar esta propuesta a la electrónica, el techno rock y la música árabe, pero requirió de ayuda, así que contó con la colaboración de Phil Manzanera, ex Roxy Music, productor que se había convertido en un elemento clave durante la etapa de Héroes. Su objetivo estaba bastante claro, cambiar el sentido a las letras de Bunbury tan crípticas y sugestivas como en su etapa pasada. Ambos, es decir Enrique y Phil, buscaban un sonido contemporáneo, música reciente que se ha producido en los últimos años, que se apegara con la idea del disco. Y como lo decía antes, Radical Sonora tiene muchas influencias al rock electrónico industrial, una corriente musical coetánea con ciertas bandas como U2, con su disco pop, The Prodigy, con su The Fat on the Land, The Chemical Brothers, con su Dig Your Own Hole. Debió ser sin duda una referencia fundamental. Es más, me atrevería a decir que Bunbury escuchó el Airline de David Bowie, un disco drum and bass y que tiene muchos sonidos de música electrónica, que además no olvidemos que para Bunbury, Bowie es uno de sus artistas favoritos y fuerte referencia artística. Entonces podemos decir que el disco, viéndolo con perspectiva, no tenga nada de particular, pues no, tiene un elemento diferenciador del resto de los discos que mencioné. Incluye la música tradicional árabe, la influencia de Oriente y Andalusí, de la cual estaba enamorada Bunbury para ese momento, y que aparece en todo el disco, heredada de su estancia en Marruecos, es decir, una clara fusión sonórica entre el futuro y el pasado, lo ultra tecnológico y lo ancestral, entre lo pasajero y lo eterno. Aparte de Phil, Bunbury no estuvo solo, recuperó la filosofía de banda. En el line-up estuvo Alan Boguslaski, su amigo Copi Corellano, Del Morán, Ramón Garcías y por supuesto Enrique Bunbury. La portada en sí me parece bastante icónica, aparece un Bunbury pintado tipo camaleónico y una tipografía del estilo arábico. Hay personas que dicen que la portada de este disco les recuerda a la de Aladdin Sane de Bowie, pero nada que ver, es más, recuerda a una de Miguel Bosé. Ambos compartían su veneración por el gran David Bowie. ¿Qué más? Enrique también ofreció un nuevo look bastante llamativo, el tipo aparece con el pelo corto, el vestuario más exótico, raro la verdad, acorde con el espíritu del disco, dejando atrás en sí su pasado y darle paso a un capítulo más en su vida. Es como cuando terminas alguna relación, necesitas cerrar ciclos cambiando tu aspecto. Y finalmente Radical Sonora es publicado el 22 de septiembre de 1997, masterizado en los estudios de Londres por el gran Phil Manzanera. Big Bang
es la encargada de abrir el disco, como de forma introductoria se escucha a un señor árabe dándote la bienvenida bajo las influencias de sonidos orientales, un tema rupturista plagado de bases poderosas, programaciones por todos lados, sonidos 100% electrónicos y unos toques de guitarra eléctrica, pero con muchísimos efectos. O sea, es una función de sonidos muy distintos a lo que venimos escuchando con Héroes. La voz de Enrique está en su mejor momento, es más, te diría que en Avalancha y en este disco a nivel vocal, el tipo estaba en un momento brutal. Se muestran estrofas distorsionadas, muy potentes y vibrantes, con un techno rock super marcado, y la letra es más retrospectiva, lanzando un mensaje de superación personal para cumplir los sueños sin importar los obstáculos, un inicio radical. Le sigue Negativo, un tema con más carga tecnológica, gran aportación de Alan Boguslaski, con unas guitarras geniales, riff con distorsiones llevados con más toques electrónicos, agregando arreglos de cuerdas orientales por aquí y por allá. La letra Bunbury nos habla de su natal Zaragoza, citando a algunos de sus ídolos como Bowie y Elvis, los buenos momentos que pasó y que le serán difíciles de olvidar. O el mítico bar La Estación del Silencio, mítico local de Zaragoza, hace referencia a los recuerdos de la época de Héroes. Mis pecados para vivir Encadenados, un inicio atmosférico, hipnótico y poco más tranquilo que en las dos canciones anteriores, con toques más de sintetizador. Poco a poco el tema va creciendo y se añaden más elementos. Una balada rock con tintes del trip hop muestran esa faceta de Bunbury desconocida y dormida. La letra es más metafórica y algo confusa, pero donde Enrique hace ver su pasión por la mujer, por los sentimientos y así. En sí el tema iba a ser un dueto con Andrea Echeverry, de Aterciopelados, pero no se pudo dar. Contracorriente, me parece toda una genialidad este tema, donde los elementos electrónicos adquieren mayor protagonismo, una fusión de serenidad y energía. Fue compuesta y escrita por Enrique Bunbury y Alan Boguslaski. Las estrofas cargadas de un pop rock melódico, bastante bueno, hasta que comienza a aparecer ráfagas de guitarras, apoyando al ya mencionado estribillo. Hay muchos sonidos árabes programados, fusionados, que hacen de este tema una exquisitez sonora. Y de repente comienza Planeta Sur, quizás mi favorita del disco, una canción que te llevará de viaje a otro mundo, súper hipnótica con mucha experimentación por todos lados, una fusión de rock con el ritmo marcado de bases electrónicas. Hay muchos arreglos de sintes que van adornando el tema. Lo que me parece interesante es el estribillo y esa forma de cantar de Bunbury haciendo uso de sus recursos, que me parecen los puntos altos del álbum. Contiene algunas guitarras de Phil Manzanera, productor del disco. Sortilegio de Varia en el fondo del Alicia expulsada al País de las Maravillas. Para empezar, esta canción se acerca más al estilo musical que hacía Héroes del Silencio. No hay mucha variación en las guitarras y poca experimentación. Obviamente hay distorsiones. Es una melodía acústica, hipnótica y triste a la vez, que nos lleva a ese registro que Bunbury domina con mucha profesionalidad. Se nota que el tipo sabe de sus limitaciones. Fue el primer single de presentación del álbum y me parece que fue un acierto. Igual el tema tiene su videoclip, donde podemos ver los cambios más perceptibles de Bunbury para su debut. Aparece con el pelo corto, acompañado con otros cambios visuales que ayudaron a la tarea de separarse de su imagen anterior. Este tema puede ser un homenaje a Lewis Carroll, escritor británico, creador de su conocidísima obra Alicia en el País de las Maravillas. Salomé, este tema se convirtió en todo un clásico en la carrera solista de Bunbury. Si lo escuchas podrás entender toda la esencia del álbum, ya que es una composición que tiene dos de las características más abundantes en este radical sonora: los toques árabes y la música electrónica, el protagonismo de los violines. Respirar aquí te Salomé. Con la mezcla de la psicodelia, voz de Bunbury que trasluce con mucha fuerza, y la letra está influenciado por una historia bíblica, Salomé, donde el gran Oscar Wilde, un actor muy apreciado por el aragonés, hizo en una obra de teatro.
claro, groserías, oposición y menosprecio. Servidor de nadie, otro tema más cercano al rock industrial, no sé por qué, pero me recuerda en algunos momentos al Airline de Bowie. Esos sonidos mecánicos, medio robóticos, nos llevan a una batalla de guitarras distorsionadas donde Bunbury aparece con mucha furia y potencia en su voz. No hay mucho que decir del tema, las estructuras es más repetitiva con el estribillo y la letra habla del ego de Bunbury, perdón, deja claro el espíritu de Bunbury por mantener su independencia en todos los aspectos, cueste lo que cueste. Primordiales de ondas calladas. Despacio, el tema más ambient del disco, bueno, tiene otros elementos, la música electrónica está bastante latente, mostrando una base suave de sintetizadores. Menciona aparte al buenísimo trabajo que hizo Copy Coreano, un hipnótico trip hop donde la voz de Bunbury muestra mucho, como decirlo, erotismo, aunque no sea una canción de un tema sexual. Obviamente no es que sea un corte memorable ni nada, pero hay muy buenos elementos sonoros. Reverberación. Pollen, me parece raro que este tema no sea considerado un clásico en la carrera de Bunbury y me parece una joya. Es un tema más pop rock con los ya utilizados procedimientos de distorsión y combinación de sonidos. Podemos escuchar el riff de guitarra, modernamente psicodélico, enorme trabajo en las guitarras del maestro Alan Boguslaski. Aportó mucho a la esencia del disco y por lo que entiendo la letra es de doble sentido, en sí no describe la reproducción de las plantas, más bien el polen hace referencia a las drogas, más específicamente al hachís. Invito a escuchar la letra de este tema. 9. Un tema más cercano al rock clásico sin tanta variación, es bastante alegre con unos riffs de guitarra bastante buenos y el estribillo con la voz distorsionada de Enrique. No es la gran cosa si no me equivoco, este tema por lo que leí es dedicado a la que fue su novia Nona Rubio. Y reservas la callada por respuesta. Alfa es la encargada de cerrar el disco. Este viaje sonoro radical es un tema más calmado, un sonido electrónico envolvente con un gran solo de guitarra tocado por el gran Alan Boguslaski, más a un estilo chill out. Quizás sea la canción más minimalista del disco sin ningún tipo de experimentación, sin ser exagerada. En sí la letra es una crítica para algunos medios de comunicación. Entrar o salir. Este primer reto de Bunbury le resultó bastante difícil, es más diría que hasta caótico, o sea, si vienes de una carrera tan exitosa como fue la de Héroes del Silencio y que tomes la decisión de mandar toda la mierda y en tu mejor momento, es comprensible que los fans no lo iban a dar el suficiente apoyo a este nuevo concepto del aragonés. Radical Sonora luchó y bueno, seguirá luchando con el pasado de Enrique llamado Héroes del Silencio. Es más, la gente en cada uno de los conciertos se lo hacía notar. La cosa es que el álbum en sí al principio funcionó bastante bien, agregando en cuenta el shock que hubo para algunos de los seguidores de su banda anterior. Me refiero al nuevo sonido, un nuevo look de Bunbury, bueno en todo. Algunos lo tildaron de vendido por agregar elementos que eran sumamente populares para la época, excesivos sonidos electrónicos. Sin embargo, Enrique quiso descargar toda esa pasión por los diversos estilos musicales del mundo, entre ellos la música árabe y electrónica. Aunque es difícil que tu público logre entender en sí la música como tú la ves, cada uno tiene su propia percepción. El álbum no es perfecto, mucho menos, es un poco irregular, tiene composiciones geniales, alternándolas con otras que carecen de originalidad. Las letras están muy bien estructuradas, el tema de producción es brutal, mucho mérito para Phil, las ideas son bastante novedosas. Cabe mencionar que muchas de las canciones de este disco ganaron mucho en su formato en vivo. ¿Qué más decir? La gira de Radical Sonora fue bastante complicada, una gran cantidad de sus fans demandaban la vuelta de Héroes y eso le agregas que le reclamaban mucho por su nueva etapa evolutiva y de experimentación. Y bueno, Enrique percibió que su disco no estaba siendo entendido y se le ocurrió hacer un concierto donde invitaba a algunos artistas o bandas que hicieran algo parecido con Radical Sonora para que se entendiera mejor el disco. Estuvo ahí Manta Ray, Big Toxic, Stereocéano, entre otros, para que al final Bunbury terminara presentando su disco, pero Enrique cuenta que fue una total cagada, ya que los promotores le decían que fue algo caótico y muy costoso, pero que a futuro le resultó bastante beneficioso, ya que conoció a Nacho Vegas, que posteriormente grabarían un disco.
Tras la gira de Radical Sonora, Bunbury planteó el retirarse de la música al sentirse incomprendido y bueno, si no has escuchado este disco, lo primero que debes hacer es dejar de lado la carrera de Héroes del Silencio. Sé que es imposible, la carrera o el legado de esa banda es intocable. No se puede comparar este disco con cualquiera de los 4 que lanzaron. Esa mítica agrupación te puede parecer una patada en los huevos al escuchar este Radical Sonora. Si vienes de escuchar Avalancha o El Espíritu del Vino, puede ser que Radical Sonora es un disco infravalorado, incomprendido y muy adelantado para la época. Bueno, no sé, ustedes tienen su propia opinión. Y para terminar, espero hayan pasado una excelente Navidad y Año Nuevo y que todos sus objetivos para este año se cumplan. Mil gracias por todo el apoyo y cada comentario, eso me ayuda mucho a crecer. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse ya que eso me ayuda mucho. Soy Shores Music, nos vemos en la próxima.